Amén. Buenos días, hermanos en Cristo de las diferentes partes de la República Mexicana y del mundo entero, donde están mirando este video. Saludos afectuosos, un abrazo afectuoso al pastor Juan Armando Obando y a su esposa Elubia Obando y a toda la congregación de Verbo en Acción de Minnesota, Estados Unidos, a los hermanos en Cristo de Cancún, Quintana Roo, México, de Morelia, Michoacán, México, y aquí de la ciudad de Puebla, también de México, al hermano en Cristo de Josué Villalba, que está allá en Canadá, siguiendo también las predicaciones de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Josué. Igualmente para todos los amigos de allá que tengas, compárteles esta palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y te suplicamos nos guíes en tu palabra. Guíanos en tu palabra, dándonos tu palabra reveladora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a iniciar, hermanos, nuestro tema que se llama escenarios escatológicos. Tomen asiento, por favor. Miren, estaba mirando anoche esta cita bíblica de Amós 4:12. Dice, es para el pueblo de Israel esta palabra. Y acuérdense ustedes que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, por tanto, el libro de Amós 4:12, dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de ¿quién? De tu Dios, oh Israel. Aleluya. Mira nomás cuando leemos esto, hermanos, a mí me impacta. Dice, prepárate, porque voy pronto. Prepárate, porque vengo pronto. Prepárate al encuentro con tu Dios Todopoderoso, oh Israel. Hermanos, estamos esperando ya la venida de nuestro Dios Todopoderoso. Pronto viene el Señor por su iglesia y nosotros debemos de estar preparados. Dice el Señor, prepárate, porque yo voy pronto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. El Señor viene pronto. Bien, vamos a darle la bendición a los niños que van a su escuelita bíblica. Padre Celestial y Dios nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te suplicamos, Señor, que bendigas a los niños que se van a escuchar de tu palabra. Bendice a la maestra que va para allá, la pastora Sandra Lulio Ramos. Guíalos en tu palabra, Señor. Instrúyelos en tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Cúbrelos con tus plumas y cobíjalos debajo de tus alas, porque así estamos seguros todos, Señor. Ilumínalos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vayan a su escuelita. Aplaudan al Señor. Aplaudan fuerte. Vayan a su escuelita, niños, por favor, que Dios los bendiga. Bien, hermanos en Cristo, vamos a continuar con nuestro tema. En esta iglesia el Señor viene pronto con el tema escenarios escatológicos. Esto está, pero tremendamente emocionante. Miren, la Biblia, vamos a verlo aquí, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, y vemos aquí Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. La Biblia nos habla de dos bestias. Platicaba yo con mi hijo en esta semana y me dice, no papá, no son dos bestias, son 6. 4 de Daniel y 2 del Apocalipsis. Le digo, no, mijito, no.
no te me confundas. Daniel sí habla de 4 bestias, pero esas bestias que habla Daniel les llama imperios. Son identificados como imperios, Daniel 7:4, imperios. El primer imperio es el imperio de Babilonia. Luego viene el imperio de los medos persas. Luego viene el imperio griego y el imperio romano. Y a la caída del imperio romano nace Europa, porque se divide en 10 reyes o 10 reinos. Bien, entonces en Apocalipsis nos habla de 2 bestias. Estas 2 bestias son 2 personajes, no son reinos. Son 2 grandes personajes. La de Apocalipsis 13:1 dice así: las 2 bestias del Apocalipsis, es más conocido así este tema. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, o sea, un insulto, una mentira. Entonces, aquí nos está hablando de una bestia. La Biblia le llama bestia a un gran personaje que va a resucitar. Y el apóstol Juan vio subir del mar una bestia. Vio subir del mar un gran personaje. Le llama bestia porque va a ser cruel y despiadado este gran personaje. Pero va a subir del mar. ¿De cuál mar? No es un mar cualquiera. Es un mar cuyas aguas están congeladas. Y ese gran personaje, esa bestia, viene del abismo. Va a resucitar del abismo. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Dice: esa bestia que el apóstol Juan vio que va a subir del mar, esa bestia va a resucitar. Y nos dice: la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Viene del abismo. Esa bestia que vio Juan, que le fue revelado, viene del abismo. ¿Y dónde está el abismo? ¿Dónde está? Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 24. Nos dice que el abismo está abajo. Dice: el camino de la vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del Seol, apartarse del infierno, apartarse del abismo que está abajo. El camino de la vida es para el entendido, es decir, para aquel que sigue al Señor, para aquel que busca del Señor. ¿Y por qué dice el camino de la vida es para el entendido? Porque la vida vamos a buscarla con el Señor. Y la vida de nosotros está arriba, porque vamos a levantarnos en alas. Amén. Vamos a ir siguiendo un camino, y ese camino se llama Cristo Jesús. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una bestia viene del mar. ¿Pero de cuál mar? Decíamos que viene de un mar congelado, porque él viene del abismo. Y ese mar está cubriendo la superficie del abismo.
Y nos vamos entonces a el libro de Job. Libro de Job, capítulo 38, versículo 30. Y nos dice la palabra de Dios. Dice, aquí estamos, Job 38, 30. Dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces, ese gran personaje va a resucitar y viene del abismo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Fíjense, ese gran personaje tiene 7 cabezas. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Un monstruo. Una versión bíblica así le llama la de traducción del lenguaje actual, un monstruo. Ese es el que va a resucitar. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pregunta, ¿qué son las 7 cabezas? Ya vimos que ese gran personaje viene del abismo. Viene y el abismo está abajo. Proverbios 15, 24. Y tenía 7 cabezas. ¿Qué significan las 7 cabezas? Las 7 cabezas son los 7 montes. Las 7 cabezas son los 7 montes. Vamos a verlo en el libro de Apocalipsis. Nos regresamos aquí. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9. Y nos dice, aquí estamos, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales o sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pero la historia nos dice que Roma está establecida sobre 7 montes y son las 7 colinas de Roma. Así es conocida. Entonces, esa bestia tenía 7 cabezas y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Y las 7 cabezas dice que son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Y la historia nos dice que Roma está establecida sobre 7 montes, o también conocido como las 7 colinas de Roma. Pero, retomando la predicación anterior, la iglesia católica le construyeron su templo en la tierra de Sinar. ¿Ya se acordaron? El profeta Zacarías, el ángel del Señor se le apareció y le dice, ¿qué cosa ves? Este es un efa. Y el efa se llama iniquidad. Y a la mujer que está adentro se le llama maldad. Y a esa iniquidad le fueron a construir su base, le fueron a construir su templo. ¿A dónde? En la tierra de Sinar. Zacarías 5:11. Y Sinar es otro nombre conocido para Israel. Babilonia. Para Babilonia. Y Babilonia es Roma, que es su nombre espiritual. Primera de Pedro 5:13, es su nombre espiritual. ¿Ya se acordaron? ¿Sí? Y la mujer que va adentro de la iniquidad se llama maldad. Y nos dice aquí la palabra de Dios, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y vamos a ver aquí,
Apocalipsis 17:9. Apocalipsis 17:9. Y las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, esa mujer que está sentada sobre 7 montes es la Iglesia Católica. Es la que le construyeron su templo en Roma. ¿Cómo se llama ese templo? La Basílica de San Pedro. ¿Cuál es su nombre original de acuerdo a la Biblia? Zacarías 5:6. Se llama iniquidad. ¿Cómo se llama la mujer? Se llama maldad. Esa mujer es la Iglesia Católica. Es la que gobierna a todos los reyes de la tierra. Esa es la gran ciudad. Nos lo dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Así nos lo está diciendo. Dice, y la mujer, esa mujer que se llama maldad, que le construyeron su templo en el Vaticano, dice, es la gran ciudad. Aquí estoy. Y esa mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces tenemos nosotros que esa bestia, ese gran personaje que va a salir, viene del infierno. Viene del infierno. Y es un rey. Es un rey. Porque la Biblia nos habla de reyes. Y lo tenemos nosotros aquí en la Biblia. En Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿De dónde viene? Viene del abismo, viene del infierno. Viene del infierno, va a resucitar. Y nos dice aquí Apocalipsis 17:10. Nos dice Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. Entonces ya nos está hablando que es un rey. Es un rey. Y son 7 reyes que 5 han muerto, han caído. Y dice, de esos 7, uno es. Y hemos visto de esos 7, a ver, aquí me voy a ubicar. Aquí estamos. Y hemos visto que de esos 7 reyes, aquí estamos. Hemos visto que de esos 7 reyes, 5, ¿qué les pasó? Ya murieron. Son 7 reyes, 5, 6 y 7. De esos 7 reyes, 5 ya se murieron. A ver, traigo aquí la relación de videos. Sí, aquí está. 5 ya se murieron. 1, 2, 3, 4, 5. De esos 7 reyes, 5 ya se murieron. Este rey, el séptimo rey, que es Benedicto XVI, dice la palabra de Dios que es necesario que dure poco tiempo. Y hemos visto que este rey duró, ¿cuánto tiempo? Aquí estamos. Apocalipsis 17:11, 17:10, y es entre los 7, dice, y la bestia, aquí está en el 11, la bestia que él y no es también el 8, y es entre los 7, y va, ¿a dónde? A la perdición, y va a la perdición, dice, pero es necesario que dure poco tiempo. Apocalipsis 17:10. Es necesario que dure poco tiempo.
Y el que duró poco tiempo es este. Ese duró poco tiempo. O sea que ya cumplió su profecía. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:8. Dice, a ver, 17:9, 17:10, 17:8. Y está para salir del abismo e ir en perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Y nos vemos aquí en el 10. Es necesario que dure poco tiempo. La bestia que no era y no es también el octavo, y es de entre los 7. Y la Biblia nos dice aquí, me paré sobre la arena del mar, estoy aquí. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma. Y los 10 cuernos, ¿qué son? Son reyes. He ahí fíjense que nos lleva de la mano, dice que son reyes. Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:8 y 17:10 y 17:11. Y nos dice que son reyes. Y nos lo repite aquí en el libro de Daniel. Vamos a abrir aquí el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos, y lo vamos a ver también en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Nos habla de 10 reyes, que son los 10 cuernos. Y nos habla también Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Es decir, de esos 10 reyes va a salir otro rey u otro cuerno. Esto se cumple cuando el primer líder de Italia, Benito Mussolini, firma el convenio, firma el tratado de Letrán con un representante del Vaticano, lo firma. Y entonces, es entonces cuando se cumple la profecía, que son reyes, y son reyes de 1929 hasta la fecha. Y en la caída del Imperio Romano se crearon o nacieron 10 reinos o 10 reyes o 10 cuernos. Y de esa caída del Imperio Romano nace Europa. E Italia era uno de esos 10 reinos. Italia fue reino de 1861 a 1946. Y el Tratado de Letrán se firma en 1929. Y de ahí salen los reyes. Por eso nos dice Apocalipsis 17:8, 17:10. Y son 7 reyes. Y el que va a resucitar entonces es el que tiene la palomita. Es el que nos indica que va a resucitar. Y tenemos nosotros ahora lo que nos dice la Biblia. Ya entramos directamente al tema, escenarios escatológicos. Cuando nosotros vimos que este rey Benedicto XVI, el 7º rey, vimos que cuando él anuncia su renuncia, ¿qué es lo que pasa en el Vaticano? Cae un rayo. Cae un rayo, ¿a dónde? En la cúpula
de la Basílica de San Pedro o de la Catedral de San Pedro cae un rayo. Al caer un rayo, la Biblia nos dice en Lucas 10:18, dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es entonces cuando Satanás, que el cielo reprenda, entra al Vaticano. Y también vimos que a partir de entonces, cuando el Papa Francisco está oficiando una misa, ¿qué cosa sucede? Una aura en su cabeza entra a su corazón. Y es entonces cuando empieza, fíjense lo que les voy a decir, porque así dice la Biblia. Es entonces, vamos a ver la Biblia, Apocalipsis 16:14. Dice que ese espíritu maligno que entra al Papa es cuando va a empezar a hacer señales el Papa. Y una de las señales que ya está haciendo son blasfemias contra Dios Todopoderoso. Ya empieza a blasfemar. Y vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Vamos a ver ese video. Video número 63. Cuando el Papa, aquí está. Vean ustedes cuando entra el aura. Está oficiando una misa, está echando humo al incensario, pero vean ustedes lo que sucede. Está llena de idolatría y el Señor aborrece la idolatría. Nosotros no criticamos a la Iglesia Católica, nosotros vamos conforme lo que dice la Biblia. Vean ustedes lo que pasa. Vean ustedes el aura. Ahora cómo entra, vean ustedes cómo baja y entra a su corazón. ¿Ya se fijaron? Entra a su corazón. Y a partir de ahí está haciendo señales para el mundo. ¿Cuáles señales? Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ese espíritu que entró a él va a empezar a hacer señales a través de él. Está bien pesado lo que está diciéndose, ¿eh? Pero lo decimos de acuerdo a la Biblia. No estamos en contra de nadie ni criticando a nadie. Vamos de acuerdo a la Biblia. Y nos dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios. Esta es la señal que da. Abrió su boca de blasfemias contra Dios. Y vamos a ver, yo he visto varias blasfemias, varios videos de blasfemias que hace, pero vamos a ver la mayor de todas, la más grande. Estamos en el video 58. Vamos a ver. Ahí en PowerPoint.
Aquí estamos. Vean ustedes la blasfemia más grande que ya está diciendo. Eso sí lo pasaste. Ah, sí. ¿Por qué no se escucha, hijo? No lo sé. Se fue. Le subo aquí volumen a la... No. A ver. No, no se escucha. A ver, me quito de acá. Sí, sí tiene audio. No tiene audio, hijo. Intentarlo reproducir de nuevo. Qué raro. A ver, ¿qué pasa? No sé. Páusale, por favor. No se puede. Bueno, Y de la tuya no puedes pasar los dedos. Sí, ya lo vimos. Sí, sí. bueno, aquí el Papa Francisco lo que hace es predicar que el sacrificio de Jesús en la cruz es un fracaso. Fíjate nomás lo que dice. Pero aquí en este video vimos que saca su rosario y las 12 caídas, ¿cómo se llama? El Via Crucis. El Via Crucis. Ahí está. Oh, sí. Ahí está, escúchenlo. Le voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario rosary, un rosario Y la gente le aplaude. to pray, y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un Via Crucis. It's the way of the cross. Pequeño Via Crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo, as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado, to where, when he was buried. Con estas dos cosas, with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Como ven ustedes, está diciendo que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es un fracaso. Como vimos hace un momento, eso es una señal. Dice Apocalipsis 16:14, que son espíritus de demonios que hacen señales. Y ese espíritu entró al Papa cuando estaba oficiando una misa. Ya entró, y el Satanás, que el Señor lo reprenda, entró al Vaticano cuando cayó ese rayo. Y vamos a ver ese rayo, porque vamos a ver ese rayo. El rayo lo vemos en el video número 62. Aquí está. Es cuando entra Satanás al Vaticano
Una señal que muchos interpretan como un presagio tuvo lugar segundos después que el Papa Benedicto XVI anunciara su renuncia. Un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, produciendo un gran estruendo. El Vaticano se sumió en un silencio sepulcral después del anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Cuando de pronto, de repente, un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Aquí se observa cómo este fenómeno ilumina el Vaticano y rompe el silencio con un ruido ensordecedor. ¿Será un terrible presagio? ¿Una mala señal? Horas después, tras la caída de este rayo. Entonces, con la caída de ese rayo, Satanás entra al Vaticano. Y cuando está oficiando su misa, el espíritu maligno, que se lo reprenda, entra al Papa. Y dan señales, como nos dice Apocalipsis 16:14, son espíritus de demonios que hacen señales y empiezan a blasfemar contra Dios. Y una blasfemia grande, es decir, que el sacrificio de Jesús en la cruz es un fracaso. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 15:14, 1 Corintios 15:14, nos dice que si esto fuera un fracaso, entonces mi predicación sería en vano. Entonces nuestra fe en Cristo sería en vano. Amén. Porque entonces, ¿de qué sirvió que Jesús haya muerto en la cruz? Pero Jesús murió en la cruz, pero resucitó. Llegó al infierno, cruzó el abismo y llegó al seno de Abraham y se trajo cautiva la cautividad, como dice el libro de Efesios. Se trae cautiva la cautividad y entonces nos da a todos los ministerios del Señor. A unos nos constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y aún sigue haciendo esto el Señor. Está levantando pastores en diferentes partes del mundo para predicar su evangelio. Entonces, el Señor dice en 1 Corintios 15:20, 1 Corintios 15:20, dice que Jesús sí resucitó y ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron en él. Es decir, es el primero que resucitó. Y después van a resucitar todos los que hayan muerto en él. Todos. Y después van a resucitar todos los que no murieron con Cristo. Entonces, todos los que durmieron en Cristo van a resucitar en Cristo. Pero los que no hayan muerto en Cristo no van a resucitar. ¿Cómo está? No van a resucitar en Cristo. Van a resucitar, sí, pero a condenación eterna. Entonces, ¿cómo está esto de los que murieron en Cristo? Porque recibieron a Cristo. No es que cuando se murieron haya llegado el cura y les haya dado la bendición. No. Es que aquellos que murieron en Cristo, porque en vida recibieron a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Y los que no recibieron a Cristo van a resucitar, sí, después del milenio, pero van a resucitar para condenación eterna. Por eso nos dice 1 Corintios 15:23.
en el 23, pero cada uno va a resucitar en su debido orden. Cristo es primero y luego los que son de Cristo en su venida. Primero Cristo y luego todos los demás. Y tenemos nosotros otra blasfemia del Papa. Pero cuando el Papa dice que el sacrificio de Jesús en la cruz es un fracaso, es totalmente falso. Es una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Es un insulto, es una gran mentira. Porque Jesús cuando muere vence a la muerte y por eso resucita. Y a Jesús le dan las llaves de la vida y de la muerte. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, Cristo Jesús muere, resucita y ahora, como venció a la muerte, tiene las llaves de la vida y de la muerte. Amén. Entonces, lo que está pregonando, lo que está predicando el Papa es una mentira. Es un gran insulto. Es una gran blasfemia. ¿Por qué? Porque Cristo, sí, Jesús, sí resucitó, murió, pero ya resucitó. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Nos lo dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Jesús, aquí está. Jesús murió, sí murió, pero ya resucitó. Tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y además está sentado a la derecha del Padre. ¿Y saben qué? Abogado tenemos ante Dios Todopoderoso, a Cristo Jesús el justo. Aleluya. Aplausos al Señor. Esto es algo muy grande. Muy grande. Miren, si usted peca, tenemos abogado. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Y por qué tenemos abogado? Porque hay alguien, un espíritu maligno, Satanás, que es el que nos está acusando ante Dios a los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Me entienden? Sí. Por eso nos está diciendo la palabra de Dios. Mira, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Miren, hijitos, nos dice el apóstol Juan con ese amor, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Estas cosas les digo para que no pequen. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno peca. Entonces, si nosotros pecamos, abogado tenemos ante Dios, porque el acusador va y nos acusa ante el Señor, a los miembros de la iglesia de Cristo. Por eso cuando la iglesia de Cristo es arrebatada, Satanás va y arma una gran pelea allá y es lanzado aquí a la tierra. Lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Que se llama Diablo. Y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Y nos dice en el 12, en el 10, entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Él es el que nos ha estado acusando. Él nos está acusando ante el Señor. Él nos pone tropiezos para que caigamos. Él pone tropiezos para que se disuelvan los matrimonios, cosa que el Señor aborrece. El Señor no quiere que se disuelvan los matrimonios, no quiere que haya eso, pero Él es el que se encarga de descomponer el hogar, de descomponer la paz en tu hogar, de poner el desorden en tu hogar. ¿Cómo? A través de tropiezos, porque Él no conoce tus pensamientos, pero sí influye para que peques. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que está haciendo este espíritu maligno. Y nos dice la palabra de Dios, dice, yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué el Papa saca esta blasfemia tan terrible que el sacrificio de Jesús en la cruz es un fracaso? ¿Por qué está diciendo que es un fracaso? Yo creo que para que la gente siga creyendo que a través de sus misas o a través de sus rosarios está la salvación. Encuentre salvación. Pero esto no solamente es el Papa, sino que esto viene desde generaciones anteriores a este Papa, de los papas, o sea, directamente del Vaticano, porque no creen. Fíjate nada más a lo que nos lleva esto: no creen en el Vaticano. No digo la religión católica, porque hay católicos muy creyentes. No creen directamente en la cúspide que Jesús resucitó. Miren ustedes, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Dice, aquí estamos, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Mira lo que nos está diciendo. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, entonces en el Vaticano no creen que Jesús murió y resucitó. Nada más creen que Jesús murió. Y por... Ahí pasa, hermano, entonces, como mencionó usted hace rato, que hay católicos muy creyentes, pero yo digo que no, porque si no, entonces no estarían ahí y harían lo que Dios dice. Son creyentes porque están creyendo lo que está diciendo su líder religioso. Pero no le creen a Dios, entonces o sea, son creyentes en ese área, en ese ámbito, en esa religión. Por eso están ahí. Por eso están ahí, porque no los invitas a que vengan y no vienen y nos toman de locos. Y la religión católica ya es una costumbre, es un hábito que eres católico tienes que oír, pero no le pones atención a nada. Y o luego, sea, no sabes. Y luego le saca uno de Dios, y la Escritura dice que el que proviene de Dios escucha su palabra y el que no la rechaza. El que no la rechaza, pero te lo dice en el libro de Lucas 17:26, así como en los días de Noé, los invitas y no quieren venir. Igual exactamente está sucediendo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, pero entonces ahí no creen que Jesús resucitó. Una muestra de que creen que Jesús no resucitó está aquí. Vamos a ver. Lo tienen a Jesús crucificado. Aún todavía lo tienen crucificado para ellos, y así lo dan a conocer al mundo.
Miren, 46. ahí está. Es que dicen que lo tienen para recordarles lo que Él vino a hacer por nosotros. Por eso lo tienen. Sigue siendo la mentira. Vil mentira. Porque Jesús murió, sí murió. Y ahí lo tienen todavía muerto. Por eso le está diciendo Primera de Tesalonicenses 4:14. Si crees que Jesús murió y resucitó, ahí creen que Jesús murió y lo tienen muerto. Y ahí lo tienen expuesto para toda la humanidad. Y la humanidad va y se inclina ante una imagen muerta. Ni porque ya se lo dijeron en la Biblia, y ahí dice, ¿no? Que resucitó. Que ya resucitó, pero no lo aceptan así. O sea, es que estamos ahorita viviendo ya los últimos tiempos, y como dice Deuteronomio 29:29, los secretos únicamente para el Señor y todo lo demás es para su pueblo. Y ahorita ese misterio se está ya dando a conocer. Como dice Daniel 12:4, el Señor le dice a Daniel: Daniel, cierra este libro hasta los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos, entonces ese libro se da a conocer ya. Esos misterios ya se dan a conocer. Pero solamente algunos cuantos, los que tenemos la obligación es de transmitirlos a los demás. Amén. Apenas le decía yo a una persona que fue al taller, le digo, es que ustedes no se inclinan ante se inclinan ante la imagen, pero en realidad no es así, se inclinan ante lo que hay detrás de esa imagen. La imagen por sí sola, hermano, no tiene poder, vida. No tiene poder ni de hacer bien ni de hacer mal. No tiene vida. Lo que hay detrás de esa luz. Pero cuando toma posición un espíritu maligno, es entonces cuando cobra vida. Pero no es la imagen la que cobra vida, es el espíritu maligno al que hace creer lo contrario. Amén. La imagen por sí sola no tiene vida, no tiene poder. Por sí sola no tiene poder. Como dice, no tiene ojos y no ve, tiene... Miren, lo encontramos en el libro de... A ver si está aquí, si no nos estamos equivocando. Aquí está. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza, entra a esas imágenes. Y es entonces cuando adquieren poder. Menos no. Por sí solas no tienen poder. El Espíritu de Dios es el que nos da a nosotros vida. Y a esas imágenes no les da vida. Amén. Entonces no tienen vida. Amén. Aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. Para Él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces aquí vemos nosotros que lo tienen muerto. Ahí está crucificado, ahí está muerto. Por eso lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:14. Si crees que Jesús murió y resucitó, pero ahí nada más se quedaron con la muerte. Para ellos no ha llegado la resurrección. Por eso dice bien claro el Papa Francisco que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un fracaso. Y es todo lo contrario, porque Jesús al morir pasa por el abismo, llega al seno de Abraham y se trae cautiva la cautividad, y Jesús resucita y constituye para predicar su evangelio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahorita se está levantando, está constituyendo a muchos pastores. A mí me incluyó en esa relación y me constituyó pastor de una iglesia, y aquí estamos predicando. Amén. Aplauso al Señor. A Él sea el aplauso, que es todopoderoso, la honra, la gloria y el poder. Y nos dice, vamos a ver más. Vamos a ver aquí de otra blasfemia de lo que dice el Papa Francisco. Y no tenemos nada en contra de nadie, pero sí estamos mirando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que
no te debes de tatuar. No te debes de tatuar. Aquí nos dice. Aquí, vean ustedes. Dice, no tengas miedo a los tatuajes. Pero la Biblia te dice que no te debes tatuar. A ver, ¿a quién le vas a hacer caso? A la Biblia, porque es palabra de Dios. ¿Dónde dice esto que no te debes tatuar? Vemos el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Lo vamos a ver en la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas, aquí está. Dice, no haréis sacaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni tampoco te vas a hacer tatuajes. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que no te hagas tatuajes. ¿Qué dice la Biblia? Que no te hagas tatuajes. Así dice el Señor. Y termina diciendo, yo, el Señor. O sea que es una orden. Es una orden que no te hagas tatuajes. Y esa es una señal. Ve a la derecha, ve a la izquierda, adelante, atrás y ves puras personas tatuadas. Esa es una señal. Están violando el mandato divino. No te hagas tatuajes. Y la Biblia nos dice, a ver, 1 Corintios 3:16. ¿No sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ti? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos vosotros, santo es. Y nos dice 1 Corintios, a ver si estamos en lo correcto. Porque habéis sido, aquí estamos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es tuyo. ¿De quién es? De Dios. Entonces, ¿por qué lo tatúas si no es tuyo? Al estar tatuando tu cuerpo, estás desobedeciendo al Señor. Amén. Si te pones a tatuar en tu cuerpo, estás desobedeciendo al Señor. Y la Biblia nos dice, a ver si lo tengo aquí, lo que nos dice la Biblia, Apocalipsis 14, desde el 6 vamos a ver, aquí. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué llevaba ese ángel? El Evangelio eterno. ¿Qué cosa llevaba ese ángel? El Evangelio eterno. ¿Y lo va a predicar a quién? A toda la humanidad, pueblo, tribu, nación y lengua. A todos. La pregunta es, ¿cuál es el Evangelio eterno? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Fíjate, ¿sí? Vi volar un ángel que dice, prediquen el Evangelio eterno a toda la humanidad, pueblos, tribus, naciones y lenguas. La pregunta es, ¿cuál es el Evangelio eterno? La salvación. Salvación y vida eterna. ¿Y cómo vas a encontrar la salvación y vida eterna? Leyendo En la Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Si no te portas bien, eres un desobediente. No eres tú, ¿eh? No eres tú. Eres un desobediente, eres un malvado. ¿Cómo vas a encontrar la palabra de Dios? Estás predicando y no haces el ejemplo. No, y aparte, ¿cómo vamos a saber si no hay quien nos predique? ¿No? Si no hay quien te predique, exactamente. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios, aquí está la respuesta.
dice en el 7, diciendo a gran voz, teme a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, viene pronto ya el juicio. ¿Qué cosa es juicio? Castigo. Viene ya pronto el castigo. Juicio no es dictar sentencia, ya sea buena o mala. Sí, eso es dentro de la ley, de lo jurídico. Aquí se está refiriendo a que viene ya un castigo. Bueno, no, va a ser malo. Pues bueno para nosotros ya nos fuimos y malo para el que se quede. Viene ya un juicio, un castigo, ya viene. Y este ya viene pronto. Y para los que tienen tatuajes y se arrepienten, ¿se tienen que borrar esos tatuajes? No, no hay necesidad porque el tatuaje es permanente. Pero ya se borra, hermano, ya lo están borrando a través del láser. ¿Ah, sí? Sí, ya no. Ah, qué bien, mira. Ya. Porque yo conozco una... Bueno, pero también depende, ¿no? Lo que se hayan tatuado, porque si se tatuaron cosas malas, que luego se tatúan hasta la calavera, un demonio, son cosas muy malas. Pues si se tatúan algo relacionado con Dios, pero es lo mismo. bueno, Aún así, dice la palabra de Dios, no tatuajes en tu cuerpo, porque el cuerpo que tú tienes, yo lo pagué por precio, dice el Señor. Aparte de que ve que dice que también contamina la sangre, entonces Yo creo que solamente Sí, con pero recibir a tatuajes, sea lo que Cristo sea, y estás arrepentirse, maltratando ¿no? como se vas a hacer. Ahora, vean ustedes lo que dice el Papa Francisco respecto al tatuaje. Vean, este es el número 52. Vamos a ver. Aquí está. Foto del tatuaje. Video 60. Aquí está. Lo que dice. Non solitati dei tatuaggi. Gli eritrei si facevano la croce qui, anche oggi le vediamo, si tatuavano la croce, no? Sì, ci sono esagerazioni oggi, io vedo che alcuni, anche credo che quelli che hanno una misura forte di tatuaggi non possono dare il sangue, no? Non credo che cosa del genere, perché c'è pericolo di intossicazione. No, quando si esagera è un problema di esagerazione, ma non di tatuaggio, no? Il tatuaggio indica appartenenza. Entonces, tu, giovane, che ti sei tatuato o tatuata così, cosa cerchi? In quel tatuaggio quale appartenenza dici? Incominciare a dialogare con questa e da lì si arriva alla cultura dei giovani. Importante, ma non spaventarsi. Con i giovani non si deve spaventarsi mai, mai. Perché sempre, anche dietro le cose non tanto buone, c'è qualcosa che ci farà arrivare a qualche verità, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que el tatuaje significa ¿qué? Pertenencia. Pertenencia. Entonces, el que tiene dibujado un diablo, ya, decía la hermana, pero si se arrepiente, pues entonces no hay problema, porque si no lo sabías, dice el Señor, bueno, te la paso por ignorante. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Así nos lo está diciendo. Dice, yo no sabía. Bueno, pues tú no sabías. Bueno, te la paso por ignorante. Entonces, ¿dónde nos dicen? El libro de Hechos 17. A ver si estamos aquí. Lo vamos a ver en la Biblia de Reina Valera de 1960. Aquí está, mira, en el 30. Hechos 17:30. Bueno, está bien, no sabías. No sabías que no debías tatuarte. No sabías que tu cuerpo es de Dios. No sabías que tu espíritu es
de Dios. Bueno, te lo paso por ignorante, dice el Señor. Aquí está. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero también nos dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Ya sabes que no te debes tatuar. Lo hiciste. Bueno, te lo pasó por ignorante. Pero ahora ya sabes que no lo debes de hacer. Pero sabiéndolo y aún así te sigues tatuando, dice la palabra de Dios. Aquí estamos. Aquí. Te pasé por alto los tiempos de tu ignorancia, pero te digo ahora que te arrepientas. Y te dice en Hebreos 10, 26, porque si lo vuelves a hacer, si pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué cosa queda? Ya no queda más sacrificio por tus pecados, sino que una horrenda expectación de juicio. ¿Qué cosa es juicio? Castigo y hervor de fuego. Amén. Amén. Entonces, lo que dice usted, hermana, no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Y ahora lo haces. Entonces, eso ya se llama necedad. Y Dios castiga a los necios, a los rebeldes. Amén. A los que se lo borran, pero no se han arrepentido. No quieren arrepentirse. Hermanos, y aquí viene algo muy importante. La tierra está girando de una manera más rápida. Los tiempos ya están más cortos. Si se dan cuenta, los días, ya el tiempo ya no nos alcanza para hacer las cosas. ¿O sí, hermana? ¿No está observando eso en su vida? Ya estamos a 15, imagínense. Ya no da tiempo de más. Ahora, vean ustedes lo que dice la noticia. Vamos a ver lo que dice la noticia en el video número 57. Vamos a ver el video este. Pongan atención, por favor. ¿Qué le está pasando a la Tierra? Lo están estudiando los expertos, que cada vez gira sobre sí misma de forma más rápida. Vamos a ver en qué tiempo suele hacerlo normalmente. La rotación tarda 86.400 segundos, que son 24 horas, es decir, lo que dura un día. Pero ¿qué está pasando? Que cada vez lo hace un poquitín más rápido, y de hecho estos datos nos dicen mucho. En 1960 comenzaron esas mediciones con relojes astronómicos, y en 2020, el 19 de julio concretamente, la Tierra se registró que giró 1,49 milisegundos más rápidamente, precisamente ese día, el 19 de julio. En 2022 fue el 29 de junio cuando batió ese récord, 1,59 milisegundos menos. Y en 2022, el 26 de julio, también es una fecha que se registró una rapidez poco usual en la rotación de la Tierra, con 1,50 milisegundos menos. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas y las consecuencias de que la Tierra cada vez gire más rápido, que según los expertos debería suceder justo lo contrario. Las causas parece ser que puede ser el bamboleo de Chandler, todavía se está estudiando, pero el deshielo de los polos, de la masa de hielo, está haciendo que el peso se distribuya hacia el centro de la Tierra y que esto haga que gire un poquito más lento. Las consecuencias en nuestra vida cotidiana no tienen por qué repercutir, pero sí que lo harían los sistemas de GPS y también en los temporizadores. Y si esto se vuelve algo ya más notable, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en ese caso tendríamos que quitarles un segundo a nuestros relojes. De momento, no alarmarse, porque eso todavía no va a suceder. Bueno, ya se dieron cuenta que la Tierra ya está girando más rápidamente y los tiempos se están acortando. Ahora vean qué lo dice la Biblia. Vean lo que dice la Biblia.
Vamos a leer en la Biblia el libro de Mateo capítulo 24, versículo 22. Nos dice, aquí estamos, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La pregunta es, ¿cuáles días? ¿Sería lo de la tribulación? ¿Cuáles días? Más bien serían los de la gran tribulación. Porque para su estudio se divide en tres partes de la tribulación: pretribulación, tribulación y gran tribulación. Y aquí nos dice la palabra de Dios, pero Dios, si aquellos días, dice, no, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vean lo que nos dice la palabra de Dios, Mateo 24, 22, la Biblia de las Américas dice, la duración de la gran tribulación será de 3 años y medio. Aquí hay que comprender que cuando dice la duración de la gran tribulación será de 3 años y medio, pero pastor, yo sé que dura 7 años. Bueno, realmente todo en su conjunto dura 7 años, 5 meses. Porque la pretribulación dura 5 meses. La primera parte se llama tribulación, esa dura 3 años y medio. Y la segunda parte se llama gran tribulación, esa dura 3 años y medio. 3 años y medio más 3 años y medio, 7 años, más 5 meses, 7 años, 5 meses. Entonces nos dice, la duración de la gran tribulación será de 3 años y medio. Si esta no fuera acortada, o sea, si los 3 años y medio no fueran acortados, si no concluyeran al cumplirse los 3 años y medio, sino que continuara, ningún ser humano sobreviviría los horrores. Nos da a entender que la gran tribulación, cuando esté en su apogeo total el anticristo, que ya vimos quién será, va a ser terrible. Ni si el Señor no acorta el tiempo ya desde ahorita, esto empezó desde junio del 22, según la noticia, y si ya empezó a cortarse, es que el tiempo está corto ya, hermanos. El Señor viene pronto. Si ya empezó a cortarse, entonces, dice el Señor, si no acortara yo los días, los tiempos, entonces nadie sobreviviría los horrores de la gran tribulación. Imagínense cómo va a estar. Nadie sobreviviría los horrores de la gran tribulación. Por lo tanto, hermanos, la Biblia nos dice en Apocalipsis 18:4, ya consagrémonos al Señor todos. Dice la palabra de Dios, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni tomes parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Salte de esa iglesia apóstata, salte de esa iglesia que va a ser destruida. Y así dice la Biblia en Apocalipsis 17:16, va a ser destruida por Europa. Y Europa son ¿quiénes mencionamos que conforman Europa? Los 10 reinos, o sea, los 10 cuernos conformaron Europa. Ahora ya no son 10, ahora son, parece que 31 países, ya ni son reinos. Entonces, en su momento fueron 10 reinos, son los que conformaron Europa. Y ahora dice, salte de esa iglesia, pueblo mío,
para que no seas partícipe de sus pecados, ni tomes parte de sus plagas. ¿Por qué dice de sus plagas? Porque van a repetirse las plagas. ¿Sí sabían eso? Van a repetirse. Vamos a ver. El libro de Miqueas capítulo 7, versículo 14, dice, ¿dónde estoy? En la primera. Aquí está, versículo 15, lo voy a sombrear. Yo le mostraré maravillas como el día que saliste ¿de dónde? De Egipto. Y esas maravillas fueron las plagas. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Va a ser en la gran tribulación. Se van a repetir. Y los países que tanto arma tienen se van a asombrar por esas maravillas, por esas plagas, por ese sufrimiento, y se van a dar cuenta que todas esas armas que tienen no les va a servir para nada. Vean ustedes, aquí lo dice 16, dice, y las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, y se pondrán la mano en la boca y ensordecerán sus oídos, porque las plagas van para todos los que se queden. Amén. Póngase de pie. Padre celestial y Dios nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra. Te damos gracias, Padre, por permitirnos predicar tu evangelio. Suplicándote, Señor, que si no lo hice como tú deseabas a tu voluntad, me perdones y nos sigas instruyendo en tu camino, Señor. Así también le damos gracias y bendiciones a los hermanos que vean este video, a los hermanos en Cristo de allá de Minnesota, de Cancún, de Morelia, de diferentes partes de la República y del mundo. Que Dios los bendiga. Y recibimos la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, pero antes debemos de hacer la oración de fe. Todos pueden hacer la oración de fe. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permites conocer de tu palabra y nos quitas la venda de los ojos. Por eso hoy yo, pueden decir su nombre, te recibo como mi Dios y suficiente Salvador en Cristo Jesús resucitado, sabiendo que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. Te damos gracias, Señor, porque me quitas la venda de los ojos y puedo ver con ojos espirituales las blasfemias, los insultos y las mentiras de este líder religioso. Por eso hoy yo rechazo las obras de Satanás en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y yo te recibo como mi Dios y suficiente Salvador en Cristo Jesús resucitado. Y en Cristo Jesús encuentro reconciliación contigo, Padre eterno. Encuentro reconciliación y vida eterna contigo, Señor. Y declaro que mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das, porque en Cristo Jesús un alma se ha salvado. Su nombre ha quedado escrito en la vida, en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre.
Amén y amén. Amén. Aplausos al Señor de Todopoderoso. Y le damos la bendición a nuestros hermanos en Cristo que se han unido y que vayan a ver este video. Números capítulo 6, versículo 24. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Amén y amén. Hermanos en Cristo, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Amén.